Hola amigos, bienvenidos a este programa. Hoy vamos a ocuparnos de la canción y el videoclip del grupo español Mecano, Hijo de la Luna, que en diversas ocasiones la gente me ha pedido que lo analice porque he hablado de los hijos de la luna y este vídeo habla de ese tema, ¿no? Aunque con mucha deformación con respecto a lo que es el tema de los hijos de la luna. Los hijos de la luna es el nombre que da Aleister Crowley a una manera de crear niños rituales, básicamente, ¿no? Pero que él en realidad no llega a explicar demasiado bien, como todo en la obra de Crowley. Él no explica nada, él habla para altos iniciados. Y sin embargo sabe muchísimo, ¿no? Sabe muchísimo del tema, ¿no? Y es uno de los satanistas de referencia, de los satanistas luciferinos de hoy, ¿no? Cultísimo, inteligentísimo y también parece que era malvadísimo, ¿no? Además de una persona muy importante, ¿no? De espía británico al máximo nivel, etcétera, ¿no? Algunos dicen que podría ser el padre de Barbara Bush, ¿no? Dicen algunos investigadores. El caso es que en su novela El hijo de la luna o la hija de la luna, el sexo no importa, aquí en realidad nos quedamos igual, ¿no? Nos quedamos igual y hay que recurrir a la trilogía de programación mental mediante trauma de Fritz Springmeier y Cisco Biller, Illuminati, Mind Control, el método para crear un esclavo de control mental indetectable, todo eso, ¿no? Los 3 tomos que son indispensables, ¿no? Buenísima obra, ¿no? Completa. Y ahí detalla muy bien en qué consisten los hijos de la luna, ¿no? Que básicamente son niños rituales, niños que se tienen en determinadas conjunciones astrales, pero ahora vamos a ver qué significa, porque el hijo de la luna también encubre aquí el papel central de Venus, del que venimos hablando, ¿no? Que muy poca gente comprende, ¿no? Pero en realidad lo que son niños de conjunciones astrales, no solo de luna, de otras, de eclipses, de conjunciones astrales. Aquí aparecen planetas de distinto tipo, ¿no? Se habla de la luna, pero aparece un planeta muy azulado, ¿no? Que puede ser una alusión a Neptuno, a Urano. Aparece un planeta rojizo, ¿no? Que es una alusión a Marte, claramente, ¿no? Aparecen los velos, ¿no? Que es muy importante, ahora vamos a explicar más bien el tema de los velos, ¿no? Pero entonces son niños que se tienen en el marco de toda esta lógica de traumatización de la maternidad, es decir, de la luna, de la madre, y sacarle del marco heteroarcal de la familia biológica hacia el marco de la logia androginarcal. Todo lo que hablamos siempre, que parece que nos repetimos, pero es que es tan importante y la gente habla tan poco de esto, que en realidad yo creo que no se ha comprendido que el corazón más profundo de toda esta mecánica, que en el fondo es lo que es el satanismo y el luciferismo, no es lo mismo, que es lo mismo, Satanás y satanismo y luciferismo es lo mismo, son 2 palabras para la misma cosa. El centro, el corazón de esa práctica está precisamente en la traumatización de los niños desde los fetos de las madres, la programación generacional, cruzada, de grupo, de generación, y el sacar a todo eso progresivamente en el marco de una agenda milenaria y en el marco de generaciones, desde los marcos biológicos naturales del amor natural heteroarcal hacia el marco pervertido, enrarecido, atravesado por el poder, por el dinero, por el intercambio, por yo te doy, tú me das, donde en el fondo está yo te doy el hijo y tú me das el poder. El vender el alma, el famoso tema, el vender el alma al diablo, en el fondo, ¿qué es lo que vendes? Vendes la naturalidad, y la naturalidad de la generación, de la familia, del linaje. Vendes al hijo, o vendes a la... pero sobre todo vendes al hijo porque significa que renuncias a lo más poderoso que es el instinto de un padre y sobre todo de una madre, aunque aquí vemos cómo es el padre el que intercede. Bueno, aquí hay matices, ¿no? Pero es lo que está en Abraham, es decir, que las 3 grandes religiones occidentales tengan a un señor que se llama Abraham como un héroe, cuando una divinidad, da igual el nombre, porque en realidad no es el que nos dicen, no es el Dios que nos dicen, dicen, oye, usted tiene que entregar el hijo, usted me tiene que entregar el hijo, lo tiene que sacrificar. Y Abraham dice, sí, si tú lo dices yo obedezco. ¿Se entiende? Es decir,
que los grandes fieles de las tres grandes religiones monoteístas hayan leído sus textos, ¿no? En nuestro caso cristiano, la Biblia, pero también en el judaísmo, el Antiguo Testamento, y no se hayan dado cuenta de que eso es satanismo evidente, donde alguien dice, sí, obedezco y entrego al Hijo, a una divinidad X, cualquier divinidad X que pide el Hijo, es de lo que estamos hablando. Cualquier divinidad X, llámese Dios o llámese Satanás, que pide el Hijo al Padre y el Padre acepta y dice, sí, claro, entrego al Hijo, lo sacrifico y voy directo, sin rechistar, con el cuchillo en la mano, al monte Moriah, que es el monte del Templo de Jerusalén. Es que esto está tan en el centro, en el corazón de la cultura occidental. Esto, el monte del templo, el monte Moriah, donde luego las tres religiones tienen historias, ¿no? Es decir, y que no se haya dado cuenta la gran masa de la población de que eso es satanismo, de que el satanismo está en el mismo corazón de los grandes textos sagrados de religiones supuestamente buenas y bondadosas, de que un Abraham que es tenido por el patriarca fundamental, del que luego se derivan todos los demás, el primero que viene de Ur, de Caldea, por supuesto, es babilonio, no es después se inventa que es un judío y después el cristianismo retoma el tema porque son todos lo mismo, son simplemente aliados. Entonces, que la gente no se haya dado cuenta que decir que sí, entrego, sacrifico al Hijo, y está en el principio de la Biblia, en los textos fundamentales, es decir, es tan evidente que yo simplemente, pues, no sé, cuando la gente lee los textos, yo no sé qué está pensando. Simplemente son programados mentales que no racionalizan, no piensan lo que significa sí, obedezco, entrego a mi Hijo, ¿no? Bueno, pues eso es exactamente lo que es el Hijo de la Luna, en el fondo, porque aquí hay una idea de que entrego uno y me dan a otro, ¿vale? La letra de la canción empieza diciendo, tonto el que no entienda, o sea, ya nos lo están diciendo bastante claro, esta canción no la va a entender cualquiera, es una canción hecha por iniciados para iniciados, donde el que no la entiende es un tonto, ¿no? Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda. Tonto el que no entienda la Biblia. Tonto el que no entienda que Abraham es un satanista. Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer, llorando pedía al llegar al día desposar un calé, ¿no? Es la luna que no tiene hombre que la quiera, es lo que estamos viendo hoy. Separar el sol y la luna, porque es lo que es claro aquí, separar el sol y la luna, agenda milenaria de la que estamos viendo solo el último capítulo, pero esto es milenario, es decir, la agenda de género está en el corazón de las religiones, lo estamos diciendo, es satanismo por otros medios, ¿no? Satanismo, luciferismo, ¿no? Y responde la divinidad, tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien su hijo inmola para no estar sola, poco le iba a querer. No, pero es que esto es muy moderno, esto es la nueva ola, esto es música moderna, española, de un grupo mecano, que es muy cool. No, esto es lo mismo de lo de siempre, es Abraham entregando al hijo en el monte Moriah, donde van a montar la Tercera Guerra Mundial, por supuesto, porque para eso sirven las religiones, para enfrentar a los pueblos y unir a las élites de las distintas religiones. Entonces, está clarísimo, ¿no? Lo tendrás, pero a cambio quiero el hijo primero, el unigénito, el primogénito, todo lo que sabemos. ¿Por qué? Porque es la desnaturalización del heteroarcado, del amor. Una vez que un padre o una madre, o los dos, o quien sea, entrega un hijo, ese linaje está controlado, porque es se entiende, es porque este es el corazón del sistema de poder y de cómo además unos linajes controlan a otros, ¿no? La desnaturalización, el más desnaturalizado, el que entrega al hijo, el que renuncia a su instinto heterosexual fértil, es el mejor candidato para formar parte de la jerarquía de poder, ¿se entiende? Por eso sí lo tendrás, es decir, te daré lo que quieres, te daré éxito, te daré dinero, pero me tienes que entregar al hijo, ¿no? Y a cambio te daré otro, ¿no? La idea también de los gemelos, de tienes que sacrificar uno y yo a cambio te daré otro, ¿no? Que por supuesto no será tuyo, será de un blanco, ¿no? Que ahora dice, ¿no? Luna, quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. La luna no encuentra, la mujer, la verdadera mujer no tiene hombre, ¿no? No tiene sol en este satanismo extendido a todo que hoy padecemos, ¿no?
Luna, quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel de piel blanca, como vamos a ver ahora? No es de piel morena, es de piel blanca, ¿no? Porque no es su hijo. Entregando a su hijo, es decir, desnaturalizándose y entregando al hijo propio biológico, le entregan otro hijo de cambiazo. Es lo que estamos viendo hoy, los vientres de alquiler, los niños, los vientres subrogados, los niños que se obtienen por... Es todo un proceso, todo es satanismo por otros medios, todo hoy, todo ese mundo igual de la medicina y de la fertilidad y todo, es satanismo por otros medios. Está en el corazón del sistema el arrancar a las sociedades de su instinto biológico, racial, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y aquí es muy interesante cómo se habla de la raza gitana y de la raza blanca, es decir, de cómo, ¿no? Aunque en realidad también es un poco de desinformación para que se entienda como más claramente tal, y para identificar al blanco con la luna, cuando en realidad es la raza blanca, es el poderoso, el blanco, que obliga al calé ¿se entiende? Con todos los respetos por los gitanos, porque esto no es más que un símbolo, ¿no? Es decir, y en el fondo esto lo hacen también entre linajes de distinto nivel, de linajes más caché, por así decirlo, que de alguna manera que es pura galería, porque los de más arriba son los más desnaturalizados, son los que más han roto con toda esta lógica, ¿no? Y más disociados y más psicópatas son, ¿no? Y por lo tanto más aptos para ejercer como parte de la jerarquía del sistema, del real, del poder real, y no de todas las tomaduras de pelo que nos muestran, ¿no? Total, que la madre entrega al hijo, ¿no? Al hijo calé, al hijo moreno, y de padre canela nació un niño blanco como el lomo de un armiño. Es decir, del padre moreno, del padre gitano, nace un niño blanco. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Pues que no solo decir que el niño que se han ganado por entregar al niño propio es un niño blanco, es un niño de otra raza, donde empezamos a tener todos esos juegos de los niños que circulan para arriba, para hacia abajo, que se sacrifican, ¿no? Que se adoptan, que se no sé qué, todas las estrategias de infiltración que van vinculadas a todo esto de los hijos de la luna, porque son hijos nacidos en todo este marco ritual. Para aquel que quiera creerlo, pues están cargados de una determinada energía astral cósmica, más o menos poseídos demónicamente. Ya digo, para mí no es esencial toda esa cuestión. Lo esencial es que son niños que están producidos en el marco de esta lógica de desnaturalización del heteroarcado y de traumatización, que es muy importante, de toda esta lógica pero literal, de traumatización de los fetos, de las madres, de los vientres, de las concepciones, de los niños prematuros, todo eso. Y luego la traumatización por otros medios, que es los mecanismos de natalidad modernos, como hemos mostrado con Yanis Barcelo, que lo cuenta muy bien, ¿no? Es decir, en medicina moderna, todos los métodos de fertilidad, los niños prematuros, los niños con los tubos que le meten por todos los orificios, niños en un entorno frío, con los que hacen salvajadas, experimentos, que los tratan como cobayas, por supuesto, porque con eso consiste la ciencia moderna, ¿no? El sacrificio y satanismo por otros medios, y esto es toda la historia, ¿no? De padre canela nació un niño blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Pero aquí es que esta letra es muy puñetera, porque no se entiende un carajo de cómo funciona todo esto, que es de lo que se trata. Tiene que quedar muy bonito, la gente la tiene que cantar, tiene que transmitir subliminalmente todo el elemento satánico, pero no se tiene que comprender la mecánica que está en el fondo del sistema. Y esta canción es ejemplar de todo eso, ¿no? Por lo tanto, parece como que el niño es blanco porque es el hijo de la luna y no es el hijo de la gitana morena. Pero no, es mentira, porque en realidad, como vamos a mostrar ahora, es un hijo encubierto de Venus, que es el planeta andrógeno, que es lo que vamos a contar ahora, ¿no? Pero de hecho es un niño, es decir, en el fondo ha sido es el famoso derecho de pernada también, ¿no? Es el famoso... como era el primae noctes, ¿no? Que en latín tiene otro nombre, pues una cosa ancestral que lo ha habido en muchos pueblos y que se practicaba también con sociedades profanas, etc.
Son los cultos de la prostitución, donde las mujeres al casarse se hacían en Oriente Medio, en los cultos de Afrodita y de Artemisa y de otras de estas diosas, donde las vírgenes tenían que entregar su fertilidad al templo durante un tiempo y luego ya adquirían el privilegio de casarse, ¿no? Pero esa idea del derecho de pernada, que en el fondo es lo que está aquí implícito. Pero esto es mucho más profundo porque se sigue haciendo, porque en el fondo, como decimos siempre, las verdaderas prácticas estas antiguas, primitivas, paganas, el incesto, la antropofagia, todas estas prácticas de prostitución sagrada, no desaparecen como nos cuentan los expertos en las universidades. No desaparecen, siguen en el corazón de las élites del sistema todas esas prácticas porque son las que verdaderamente encarnan el poder, porque como decimos siempre, el capitalismo es en última instancia el intercambio sagrado de la mercancía humana, ¿no? Eso es el capitalismo, que no nos han contado los expertos economistas, por supuesto, porque para eso están los expertos, para que no se entienda nada, ¿no? Maldita su estampa, este hijo es de un payo, yo no me lo callo, dice el gitano, ¿no? Porque, como decimos, es el derecho de pernada, ¿no? Pero a otro nivel, como digo, es el derecho que adquieren los linajes de más poder sobre los linajes de menos poder, que entregan sus hijos a cambio de que ellos, digamos, fertilizan a otras mujeres, tal. Y luego también toda la historia de las mujeres que son exclusivamente utilizadas como vientres, ¿no? Para cuando en realidad luego el papel de mujer lo hace un andrógino, ¿no? Que ahora vamos a ver que es muy importante aquí también, ¿no? Seguimos con la letra. Gitano, al creerse deshonrado, se fue a su mujer cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me has engañado fijo, y de muerte la hirió. Luego se hizo al monte con el niño en brazos y allí le abandonó. Es muy bonito, ¿no? El hombre lobo, ¿no? Esos niños que nos cuentan en todas las mitologías paganas, esos niños desde los propios Rómulo y Remo, que ya vemos que aquí como hay una gemelaridad, ¿no? Los niños criados por animales, que encontramos por fieras, ¿no? Encontramos en muchos rituales, ¿no? En el dionisismo, ¿no? Todavía el propio Moisés, la idea de ese niño que ha sido abandonado en la cesta del río. En realidad la cesta es la cesta mística de los misterios. Ahí también hay mucha desinformación. La cista mística, que es la cesta de los misterios, que es la que esconde el falo castrado y los instrumentos de la traumatización sexual, ¿no? Por supuesto, ¿no? El dionisismo es lo que es, el dionisíaco, el género dionisíaco. Lo que pasa es que luego hemos tenido también los idiotas útiles como Nietzsche y el resto que han dado propaganda sin tampoco entender el fondo de qué iba todo eso, ¿no? Y por eso se les ha dado coartada en el sistema, porque en el fondo no han entendido tampoco mucho, o se han callado lo que han entendido, ¿no? Y han mostrado los lados buenos de todo ese dionisismo y tal, en lugar de comprender que la religión dionisíaca es satanismo puro y duro, es satanismo y ya está, ¿no? Pero ojo, la apolínea también es porque son la cara y la cruz, ¿no? Como el satanismo y el luciferismo están en el corazón de las grandes religiones, ¿no? Y las noches que haya luna llena será porque el niño esté de buenas, y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. Aquí otra vez esto que suena muy bonito, qué bonito, la luna que le hace una cuna, porque la luna ha menguado y el niño está llorando, ¿no? En realidad nos están hablando de la luna de fase 13, de la que estamos hablando todo el rato, que es la luna fálica, es la luna de fase 13, también son los 13 fragmentos del cuerpo sacrificado, descuartizado, perdido en todo Egipto y el Nilo, que luego encuentra, vinculado a los rituales de la fertilidad, que luego encuentra Isis, solo 13 de los 14, y los reconstituye y mantiene una hierogamia incestuosa, porque es su hermano y esposo, y a la vez es una hierogamia incestuosa y necrofílica, ¿no? Porque es un sacrificio de muerte y de sexo, ¿no? Aquí nos están hablando de manera velada de todas estas prácticas de abuso satánico ritual, traumatización sadomasoquista de la sexualidad, para en definitiva satanizar, demonizar el heteroarcado y sobre todo el vientre femenino, que es el más importante, satanizarlo, como estamos viendo hoy, para llevarlo al andrógino, ¿no? Por lo tanto, menguará la luna para hacerle una cuna si el niño llora.
pero es porque el niño llora porque no tiene a la madre. ¿Por qué? Porque la luna llena, la luna mengua, y esa luna aprovechan para las conjunciones, ¿no? Porque al margen de las energías cósmicas, astrológicas, demónicas o de otras entidades o de lo que se quiera creer, aquí hay también un simbolismo puramente, digamos, del aspecto y entonces la luna sonriente, esa luna 13 que se coloca debajo de las vírgenes, en particular de las vírgenes negras, es justamente esta fase 13 que nos está hablando, en parte nos habla de los eclipses donde se dan estas situaciones, que es justamente el sol y la luna, ¿no? Y en parte es también lo que tenemos cada ciclo lunar. Cada 28 días tenemos una de esas lunas de fase 13 que nos habla de esta idea, ¿no? Pero luego, a su vez, como decimos, los 13 días de la luna también se coordinan, esto es muy importante, con los 13 ciclos, con los 13 años venusinos, que coinciden con 8 años terrestres y con 5 ciclos de la rosa cósmica que hace Venus girando, ¿no?, subjetivamente tal como se ve desde la Tierra. Por lo tanto, aquí se conjugan los 8 años terrestres con los 13 años venusinos, es decir, hay una resonancia orbital en esos dos planetas, y a su vez con el 5 de la rosa del pentagrama que se dibuja en esos 8 y 13 años, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que simboliza el pentagrama y la inversión del pentagrama, que vendrían a ser también esa inversión del pentagrama, el pentagrama recto, el pentagrama invertido, que sabemos que es el símbolo satánico, pero también luciferino, porque en el fondo Venus es la Venus luciferina. La Venus luciferina, Lucifer es Venus, Lucifer es el andrógeno, Lucifer es la Venus luciferina, que en definitiva es un andrógeno. Es un andrógeno porque el papel de Venus aquí es justamente suplantar a la luna, pero no de una vez para todas, sino en un proceso milenario de demonización y demolición progresiva del heteroarcado y demonización de la luna, esa luna que ya no tiene quien la quiera, quien la fertilice, ¿no? Esa luna que es suplantada por el andrógeno, que aparenta ser una luna, pero en realidad es un andrógeno, y en particular un hombre transexualizado en mujer, ¿no?, que parece una luna pero no lo es, pero que por lo mismo que decimos aquí es una desnaturalización del heteroarcado y por lo tanto son más sumisos y más operativos de cara a la agenda de poder, ¿no? Eso es lo que no está comprendiendo hoy nadie prácticamente de toda esa gente que se cree la historia del género, ¿no? La historia del género en todas sus versiones, ¿no? Que el género, o sea, están cayendo están cayendo en la trampa, ¿no? El género lo que hace es justamente todo lo contrario de la emancipación, de la liberación y todo esto, ¿no? Y justamente el andrógeno se utiliza, es un cómplice, el andrógeno es el cómplice del poder, porque el poder en última instancia es romper, desvincular la cohesión del sol y la luna, y es lo que eso significa, ¿no? Y esto que decimos se ve también muy claro en las imágenes, ¿no? Desde un principio vemos a este Venus andrógino que parece ser luna, ¿no?, pero que no lo es, y que aparece ahí con distintos planetas o con distintos colores, ¿no? Aparece el Marte rojo, el Venus azul, ¿no? El velo, muy importante, porque en última instancia el velo es un símbolo muy profundo, pero en última instancia, uno de los significados que tiene es este velo donde el andrógino se encubre detrás de la aparente mujer, la mujer como velo, es decir, la falsa mujer, donde está velado, donde no se comprende que detrás del velo lo que hay es un transexual, hay un andrógeno, ¿entiende? Ahí vemos que no tiene caderas, en fin, todo lo que ya sabemos, ¿no? Posiciones de la cábala, son las posiciones de la cábala, porque todo esto es lo que significa el árbol de la cábala, ¿no? Hay una alusión ahí en la silla también a esas dos serpientes del caduce hermético, a esas dos eses de Isis, a esas dos ideas de la cábala, ¿no? Donde la cábala es la confluencia justamente del hombre y la mujer en el andrógeno, y por otro lado, porque son 4 pilares de la cábala encubiertos en esos 3, donde son un cubo proyectado donde solamente vemos 2 pilares y el velo que tapa lo que está detrás, que son las confluencias
de los dos hombres o de las dos mujeres en la competición homosexual por acceder a la relación heterosexual. Por lo tanto, se vela ese enfrentamiento, pero también se vela el encuentro heterosexual, y ahí es donde se manipula, detrás del velo. Es lo que significa también el templo y las dos columnas que encubren, y el velo de Isis, que en el fondo también es el velo del andrógino, que no nos cuentan que Isis parece una mujer, pero en realidad es un hombre, ¿no? Ahí vemos con los dos hombres, ¿no? Que aquí serían esos dos hombres, el gitano y el payo, que hay una rivalidad donde al final de alguna manera pues llegan a un acuerdo y se encuentran en cruz también, saltan en vertical, se encuentran, se golpean en cruz y vuelven a salir hacia atrás en cruz. Columna central de la cábala contada muy finamente, ¿no? Y justamente detrás de ese encuentro en cruz, en la columna central de la cábala, que es la columna fálica andrógina, ¿no? Del abuso, de la traumatización, de la disociación, aparecen los dos ojos del andrógino, y de una manera muy sutil vemos como el pañuelo de uno de estos hombres, el pañuelo o el colgante o lo que tenga ahí, porque se ve muy rápido, justamente atraviesa uno de los ojos de este andrógino, porque es el ojo de Horus, y se ve la mancha de sangre de la camisa, que está hecho muy finamente, que es la gota de sangre de Horus, que simboliza la traumatización de la sexualidad y de la fertilidad, la sangre de la traumatización del feto, de la traumatización de la vagina, de la vulva, pero también de su sustitución por el ano y la boca y el resto de lo que se haga para, en definitiva, la traumatización sadomasoquista sexual que está en el centro de todo esto, ¿no? Otras alusiones, ¿no? A los ojos, los dedos que pasan por delante de los ojos, ¿no? Todas esas alusiones muy finas que conocen los iniciados al ritualismo egipcio, que es el más importante. Ya digo, es el que hay que estudiar, hay que leer a Plutarco, Isis y Osiris, hay que leer ritualismo y mitología egipcia, porque ahí está todo, ¿no? Y lo demás, y ahí es todo lo que aprenden en la masonería, es todo lo que aprenden, la palabra perdida de la masonería, es el falo perdido de Osiris, todo lo mismo, ¿no? Todo está en el ritualismo egipcio, ¿no? Y lo siguen practicando hoy, tal, ¿no? O sea que la masonería ha montado tapaderas de tapadera, frentes de frentes, para que el 99,9% de los masones no sepan que la palabra perdida es el falo perdido. Es así de sencillo, ¿no? Y que Irán, María, Irán, los dos Irán es Irán y María, también es el transexualismo cubierto, y le matan en el ritual de cercanía a la muerte, pero lo toman de Osiris, y todavía antes en las Old Charges lo toman de Amón, ¿no? Porque lo toman sobre todo de Egipto, ¿no? Y no del judaísmo. El judaísmo es un frente muy superficial, hay otros frentes mucho más profundos, ¿no? No es el judaísmo, es un frente, y colocan el judaísmo en la masonería para luego poder utilizarlo como frente. Si las cosas se ponen feas, lo utilizan como frente, ¿no? Y luego este niño que nace de la luna, pero que no nace, bueno, todavía tiene que nacer de la luna, pero el proyecto es que nazca del vientre artificial. Es cuidado por el andrógino, no por la luna, ¿no? Por eso aparece el andrógino al lado de la luna, pero que no es la luna. Y luego ya cuando ha aparecido el niño, aparece que se solapan, ¿no? Por primera vez se solapan el andrógino y la luna, porque nos están hablando de esas conjunciones tan importantes, que es la estrella, también está la idea de la estrella de Belén y los tres reyes magos y todo eso, ¿no? Es la estrella Venus, que entra en conjunción con la luna 13, por lo tanto, coordinación de los 13 ciclos de Venus con los 13 días de la luna, con la posición del sol, porque a su vez eso es casi como un eclipse, ¿no? En el fondo el eclipse es eso, pero ya mucho más conjuntado, mucho más conjugado, ¿no? Pero cada 28 días en el fondo también se da prácticamente un eclipse, solamente que como tienen distintas inclinaciones, pues no se da perfecto, pero prácticamente es un eclipse, ¿no? Esa luna 13, también está el sol enfrentado con la luna en medio que proyecta la sombra y todo esto, ¿no? Y entonces ahí justamente el andrógino aparece como si fuera la luna, ¿no? Y dirigiéndose a este niño también muy andrógino, que lo han elegido que se parezca mucho, curiosamente, a la cantante, porque del andrógino nace el andrógino, porque todo esto es un círculo vicioso, ¿no? De María, Horus, María, Horus, María, Horus, Horus, María, Horus, María, Rosa María, Rosa María, Rosemary, 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 ¿no?
todo lo que hemos contado siempre, ¿no? Es el círculo vicioso donde del andrógeno nace el andrógeno y se va sacando progresivamente en milenios de agenda, ¿no? Al hijo del vientre natural para llevarlo al vientre artificial, ¿no? Por eso todos los gestos que hace el andrógeno, ¿no? Que vemos, si paramos alguna imagen, vemos que no tiene la cadera y la cintura que le correspondería a un hombre, ¿no? Por tanto, es el andrógeno con gestos que se lleva al pecho, ¿no? El dolor de pecho, el dolor de la traumatización de la madre, de la maternidad. Pero es una pura pose porque en realidad no puede ser madre, ¿no? Pero justamente esto es el velo, es decir, es la apariencia de la madre que en realidad es un hombre, pero por lo tanto tiene que ser traumatizado no como se traumatiza a una mujer, sino como se traumatiza un hombre a un hombre, que es mediante la sodomía traumática, ¿no? Por eso el papel tan importante de la sodomía traumática, ¿no? Así que nada, amigos, muchas gracias por vuestro interés y hasta la próxima.